Bien, vamos a resolver este problema. Me dice, en un trapecio ABCD, muy bien, vamos a ir por partes. En un trapecio, vamos a graficar el trapecio. Por aquí tú sabes que el trapecio, las bases son paralelas, ¿no? La base mayor y la base menor son paralelas. Ahí tenemos entonces el trapecio. Muy bien. Es decir, que las bases, la base mayor, menor, en este caso, y la base mayor son paralelas. En un trapecio siempre las bases son paralelas. Muy bien, lo que le he dicho en teoría, lo que nos da tipos de trapecios es dependiéndose de sus lados laterales, ¿no? Muy bien, en un trapecio A, B, C, D. Los ángulos A y C miden 72 y 144 respectivamente. Muy bien, el ángulo A dice que mide 72, ¿no? Y 72 grados, y el ángulo C mide 144 grados. Muy bien, ¿no? Si te das por analizando, ¿no? Donde hay más abertura es mayor. El ángulo C tiene más abertura, ¿no? Por lo tanto, el ángulo tiene que ser mayor, 144. Y acá tiene menos abertura, es el ángulo menor, ¿no? Tiene 72 grados. Muy bien. Si la diferencia de las bases es 24 metros. Muy bien, es decir, que esta base, la base de aquí, esto de aquí, dice que, le voy a poner la variable B minúscula, y acá en la base de acá luego poner la base B mayúscula. Este sería la base mayor. Me dice que la diferencia de las bases es 24 metros. La base mayor menos la base menor vale 24 metros. Ahí está. Hallar CD. Esto de aquí vamos a hallar. El lado CD, el lado lateral CD. Muy bien. Ahí está. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a trazar una paralela. Una recta paralela. Del lado AB, ¿no? Una recta paralela que sea del lado AB, pero que pase por el punto C, ¿no? Por el vértice C. Ahí está. ¿No? Por aquí. Entonces también formo como es paralelo, formo el gráfico ABC, ABC, y aquí este punto que le voy a llamar el punto P, ¿no? Había formado un gráfico que es un paralelogramo. ¿Tú sabes qué es un paralelogramo? Los lados opuestos son iguales, tienen la misma longitud y también son paralelos, ¿no? Muy bien, el lado BC y el lado AP son iguales y son paralelos, ¿no? Muy bien, como son iguales y son paralelos, si aquí BC vale B, obviamente acá también tiene que valer B. Este punto de aquí tiene que valer de A hasta P, también tiene que valer B, ¿no? Ahí está. Entonces de P a D, este segmento va a valer ¿cuánto? La diferencia. Si todo vale B, acá B mayúscula y acá es B minúscula, entonces la diferencia sería B mayúscula menos B minúscula. Es decir, base mayor menos base menor, ¿no? Muy bien. Y estos lados son iguales, ¿no? Como lo dije, los lados opuestos son iguales y son paralelos. Bien, como esta distancia vale 72, obviamente acá también tiene que valer 72 grados, ¿no? También tiene que valer 72 grados. Porque ya hemos visto, aquí este ángulo también tiene que ser 72 grados por propiedad, ¿no? Porque mira, en un paralelogramo, estos dos ángulos son iguales, ¿no? Estos dos ángulos son iguales. Y estos dos ángulos también de aquí, el ángulo B y el ángulo P, también tienen que ser iguales, ¿no? Muy bien.
Si no te acuerdas de eso, igualito lo haces. Mira, prolongas la recta, prolongas acá también la recta. Como son rectas paralelas, ¿no? Y tenemos una recta secante por alternos internos. Si aquí es 72, acá también tiene que ser el ángulo 72 grados, ¿no? 72 grados. Ahí está. Como son lados opuestos, tiene la misma inclinación, también tiene que ser el ángulo 72 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, como todo este ángulo vale 144, ¿no? Acá este ángulo, ¿cuánto entonces va a valer? La diferencia, 144 menos 72, me queda 72 grados, ¿no? 72 grados. Muy bien. Va a valer entonces 72 grados. Muy bien, como les dije, mira, aquí de igual forma, ¿no? Tiene dos rectas paralelas y una recta secante. Si aquí es 72 por alternos internos, también es 72 grados, ¿no? O si no, acá mira, inclinación 72, como tiene la misma, el ángulo 72, como tiene la misma inclinación, es decir, son paralelos, también sería el ángulo 72 grados. Y vemos aquí que hemos formado un triángulo, el triángulo CPD, ¿no? Ese triángulo, ¿qué clase de triángulo es? Es isósceles. Si aquí es 72, acá también sería 72 grados. Quiere decir que estos ángulos son iguales y sus lados también tienen que ser iguales, ¿no? Vamos a hacerle de otra colorcita. A ver, para diferenciar con el punto de acá, hacerle dos rectas. Estos dos son iguales, ¿no? Son iguales. Muy bien. Si son iguales, quiere decir que X es igual a base mayor menos base menor. ¿Pero cuánto vale base mayor menos base menor? Vale 24. Es decir, que X es igual a 24 metros, ¿no? Y esta sería mi respuesta, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a resolver este problema, ¿bien? Muy bien, mira, me dice entonces se tiene un trapezoide, muy bien, un trapezoide ABCD en que los ángulos opuestos A y C miden 60 y 130 grados respectivamente. Muy bien, entonces me dice de un trapezoide. Tú sabes que un trapezoide es una figura geométrica que tiene cuatro lados. Como es un trapezoide, entonces ningún lado es paralelo, ¿no? Muy bien, ahí está. Este es un trapezoide que ningún lado es paralelo, ¿no? Muy bien. Con los vértices me dicen, según el problema, A, B, C y D. En el que los ángulos opuestos de A y C miden 60 y 130 respectivamente. Es decir, el ángulo A va a medir 60 grados, el ángulo C va a medir entonces 130 grados, ¿no? 60 grados y 130 grados. Bien, respectivamente. Hallar el menor ángulo formado por las que forman, el menor ángulo que forman las bisectrices de los ángulos B y D. O bien, como es una bisectriz, aquí vamos a poner, esta es la bisectriz del ángulo B. Este ángulo no lo conozco, ni este ángulo, pero la bisectriz parte el ángulo en dos iguales, ¿no? Como no conozco, le voy a poner alfa y alfa. Y la bisectriz del ángulo D, ¿no? Del ángulo D. Ahí está. De esta bisectriz, ¿no? Muy bien. A ver. De esa recta, como no conozco los ángulos, le voy a poner el ángulo beta y beta, ¿no? Muy bien, me piden el ángulo formado por las bisectrices del ángulo B y del ángulo D. Estas son mi recta de las bisectrices, el ángulo formado. Pero me dice el menor, es decir, este ángulo de acá, ¿no? El menor. Bien, tiene que ser un ángulo agudo, ¿no? Muy bien. Ahora, como usted sabe que la suma de todo esto tiene que ser igual a ¿cuánto? 360 grados. Pero mira, también usted puede decir que esta figura, que lo voy a resaltar con color, una color, ¿dónde está? Azul, aquí está, con una color azul, esta de aquí,
que es una figura geométrica, es un cuadrilátero, muy bien, no convexo, ¿no? Ahí está, en la recta, cuadrilátero no convexo, ¿no? Es decir, que la suma de los ángulos interiores tiene que ser igual al ángulo exterior, a ese ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo tiene que valer la suma de todo esto, ¿no? Es decir, 60 grados más alfa más el ángulo beta. Mira, ya has formado aquí, en esto de aquí que lo voy a sombrear, es un cuadrilátero, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores tiene que ser igual a 360 grados. Quiere decir que alfa más 130 grados más beta más ¿quién? 60 más alfa más beta. 60 más alfa más beta es igual a 360 grados. La suma de la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero tiene que ser igual a 360 grados, ¿no? Tiene que ser igual a 360 grados. Sumo todo esto, me tiene que dar 360 grados. Muy bien, alfa más alfa, 2 alfa, beta más beta sería 2 beta, más 30, 130 más 60, 190. Va a pasar a restar al 360, me quedaría 170 grados, ¿no? Muy bien, una forma directa. Ahí está, entonces saco el factor común, me queda 2 alfa más beta, ¿no? Es igual a 170 grados. Ahí está, 2 se está multiplicando, pasa a dividir, me queda alfa más beta, es igual a ¿cuánto? 85 grados, ¿no? Muy bien, encontraste alfa más beta 85 grados, pero eso no te piden. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Muy bien, si este ángulo de acá, que le voy a llamar el ángulo X, si tengo aquí todo esta recta, ¿no? Y por aquí tengo un ángulo, este sería mi ángulo llano, ¿no? Todo esto de aquí sería un ángulo llano. Que tiene la suma de eso, tiene que valer 180 grados, ¿no? Es decir que 60 grados más alfa más beta más ¿qué? Más x es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿no? Es igual a 180 grados. Muy bien, pero ya conocemos quién es alfa más beta. Muy bien, ¿cuánto vale? 85 grados, ¿no? Entonces reemplazo 60 grados más 85 grados más x es igual a 180 grados. 60 más 85, ¿cuánto es? 145, ¿no? 145, ¿cuánto va a valer x? 35 grados. 85 sería más 60, sería 145. Está sumando, pasa a restar, ¿no? ¿Cuánto me queda? 35. Entonces x va a ser 35 grados, ¿no? 35 grados. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? El otro ángulo, ¿cuánto me va a quedar? El otro ángulo me queda más, ¿no? Este ángulo de aquí. Porque me piden el menor ángulo. El menor ángulo que forman las bisectrices, ¿no? Este sería el mayor. 60 y alfa más beta que vale 85 sería 145. Y el de acá, el ángulo que vale 35. Este sería entonces el ángulo menor, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta. Bien, vamos a resolver este problema. Me dice, las mediatrices ME y MF respectivamente de los ángulos AD y CD de un paralelogramo ABCD se intersecan en un punto M que pertenece a BC. Hallar el ángulo el ángulo EMF si la medida del ángulo B es igual a 120, ¿no? Me dicen de un paralelogramo, ¿no? Vamos a ver el paralelogramo. Sabes que el paralelogramo es una figura geométrica, ¿no? Que sus lados es una figura geométrica que tiene 4 lados, ¿no? Que sus lados opuestos
son paralelos y también son iguales, ¿no? Que tienen la misma longitud. Muy bien, aquí vemos un paralelogramo. Ahí está. Muy bien, ahí está el paralelogramo, ¿no? Muy bien. Con los vértices A, B, C, D. Muy bien, por acá está mi A, B, C y D. Bien, se intersecan en un punto M. Muy bien, un punto M que pertenece a BC. Aquí tenemos el lado BC, ¿no? Entonces por aquí debe estar mi punto M, ¿no? Muy bien, ahí está. De las bisectrices me dice ME y MF, respectivamente de los lados AD y CD. Muy bien, cuando me dice la palabra respectivo, es decir, del lado AD, la mediatriz ME del lado AD. Muy bien, para que sea mediatriz del lado AD, la recta de la mediatriz tiene que pasar por el punto medio del lado AD, ¿no? Muy bien, el punto medio. Quiere decir que esta distancia con la de acá tienen que ser iguales, ¿no? La mediatriz ME del lado AD, muy bien, ahí está. Y también forman un ángulo de 90 grados. También forma un ángulo de 90 grados. Y la otra mediatriz que es MF del lado CD, ¿no? MF del lado CD. Por aquí está mi lado CD, por aquí debe estar mi punto F. Este punto F, tengo aquí la mediatriz MF. Muy bien, MF. Aquí está mi mediatriz MF. Y el punto F es el punto medio, ¿no? El punto medio del lado CD, ¿no? De este lado CD. La mediatriz siempre va a pasar por el punto medio del lado, ¿no? Muy bien. Y forma un ángulo de 90 grados. Ahí está. Forma un ángulo de 90 grados. Bien. ¿Qué más me dice el problema? Hallar el ángulo hallar el ángulo EMF, ¿no? EMF, es decir, este ángulo de aquí, ¿no? Que le voy a llamar el ángulo alfa. Bien, ¿qué más me dice el problema? Y si la medida del ángulo B es igual a 120, este ángulo vale 120 grados, ¿no? Muy bien, 120 grados. Bien, por propiedad, este ángulo tiene que ser igual al de acá, ¿no? También es 120 grados, ¿no? Muy bien, también es 120 grados. Pero si no te acuerdas, lo analizas, ¿no? Solamente mira, prolongas esta recta, por aquí lo pondré el punto. Prolongas esta recta y prolongas esta recta. Como estas rectas son paralelas y esta recta es una recta secante, ¿no? Ahí está, es una recta secante. Entonces, cuando tengo dos rectas paralelas y una recta secante, aplico, ¿no? Este es un ángulo alterno interno. Acá también tiene que ser 120 grados. Como los lados opuestos son iguales y también tienen la misma inclinación, es decir, son paralelas, también entonces va a ser el ángulo de 120. Si aquí este ángulo vale 120, acá también sería el ángulo 120, ¿no? Si no lo puedes por la propiedad, lo analizas, ¿no? Sacando dos rectas que son paralelas, ¿no? Y una recta secante. Para alternos internos, si aquí es alfa, acá también tiene que ser el ángulo alfa, ¿no? Muy bien, entonces, mira, nos queda aquí esta figura geométrica que es un cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero EMFD. Tú sabes que la suma de la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados, ¿no? Entonces vamos a sumar todo, me
me quedan 90 grados, ahí está, 90 grados, alfa, 90 y 120 grados, ¿no? Alfa más 90 más 120 grados tiene que ser igual a 360 grados, ¿no? Muy bien, 360 grados. Sumo 90 más 90, 180 más 120 me queda 300 grados más alfa es igual a 360 grados. Está sumando, pasa a restar, me queda que alfa es igual a 60 grados. Entonces, esta sería mi respuesta, ¿no? Muy bien. Acuérdense de esta propiedad, ¿no? Cuando tengo dos rectas paralelas, aquí dos rectas paralelas y una recta secante, alternos internos, si aquí es alfa, acá también sería alfa, ¿no? Muy bien. Si aquí es 120, de igual forma acá sería 120, ¿no? Porque tenemos dos rectas paralelas. Esto cuando en función cuando tenemos dos rectas paralelas y una recta secante, ¿no? Como tienen la misma inclinación los lados opuestos, acá también tiene que tener la misma inclinación, ¿no? Es decir, que son paralelas, ¿no? Si aquí es 120, acá también sería el ángulo 120 grados. Bien.